Hola, ¿qué tal amigos del canal Cultura y Letras? Hoy vengo a traerles un video distinto, un video que habla acerca de todas las compras, los regalos durante esta época de feria de la Filbo 2017 en Bogotá, Colombia. Empecemos. Bueno, no solamente les voy a contar acerca de los libros que compré directamente allí en el Palacio de Corferia, sino también en otras librerías que durante esta época se colocan también en modo feria. Este es el caso de la librería Grandes Maestros en la calle 45 entre 21 y 22. En esta librería Grandes Maestros, donde siempre me han atendido muy bien, conseguí estos libros de la colección de Long Seller. En realidad es una colección excelente. He leído cerca de 25 libros y en realidad ninguno tiene pierde. Todos han sido muy buenos. Es una selección absolutamente exquisita de literatura. En este caso tenemos cuentos fantásticos de Guy de Maupassant, que era muy amigo de Flaubert y también era amigo de sexo, alcohol, drogas, célebre por sus cuentos de misterio, y muere a los 42 años de sífilis. Por otro lado tenemos a Tomás Moro con el libro Utopía. Este libro habla de un relato de una sociedad idealizada. Este es teólogo, humanista, escritor inglés, incluso enemigo de Martín Lutero y de William Tyndale, que fueron figuras clave en la Reforma Protestante. Tenemos de otro lado este libro con una portada muy sugerente de Juan Gustavo Cobo Borda, escritor bogotano, primo además de un escritor muy famoso también, que es Eduardo Zalamea Borda. Se titula Lengua Erótica, antología poética para hacer el amor, y es una selección de poemas románticos, eróticos. En uno de los stands de la librería Panamericana encontré también unas joyas de la misma colección de Long Seller, que como les digo en realidad es una selección absolutamente hermosa, exquisita, no tiene pierde esta colección. Aquí tenemos los cuentos hasídicos. En realidad el hasidismo era un movimiento religioso dentro del mismo judaísmo, con un enfoque bastante particular de la relación, digamos, de el hombre con las cosas divinas, que incluso llegó a influir al escritor argentino Jorge Luis Borges. Tenemos de otro lado a las leyendas celtas irlandesas. No sé qué puedo esperar exactamente del contenido de este libro, pero seguro que va a ser muy interesante, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados bastante bien los de Long Seller con sus clásicos de siempre, clásicos de bolsillo, y siendo irlandés pues espero acompañarlo de una buena cerveza y probablemente de un buen whisky. Tenemos de otro lado a Beowulf. Este es el poema épico medieval más conocido en el mundo. Ya sabemos que incluso el mismo Tolkien, autor de El Hobbit y El Señor de los Anillos, tomó algunas ideas de este clásico de la literatura medieval para recrear sus personajes y su maravilloso universo del Hobbit y El Señor de los Anillos. Tenemos también otro libro muy interesante de Jack London, El Llamado de la Selva. Este libro es compañero de Colmillo Blanco, uno de los clásicos de la literatura y probablemente una de las obras maestras, ambos, de ese periodo temprano como escritor de Jack London. Vale la pena leerlo indiscutiblemente. De otro lado tenemos otra de las obras maestras de la literatura rusa, León Tolstoy con la muerte de Iván Ilich. Probablemente este libro fue como un homenaje que le hizo este escritor a otro de sus, digamos, enemigos literarios, enemigos de pensamiento, pero que finalmente tenían ahí unos lazos de amistad un poco extraños, simplemente basados en la literatura. Se querían, no se querían, se amaban, se odiaban, y estamos hablando de Iván Turgeniev. Cuando Turgeniev está en su lecho de muerte, una de las últimas cosas que dice es a León Tolstoy pidiéndole que continuara escribiendo, que retornara a la literatura, y aparece entonces este gran libro, La muerte de Iván Ilich. De la misma colección imperdible de Long Seller, de los clásicos de siempre, tenemos las mejores fábulas de todos los tiempos, Esopo, de La Fontaine y otros. Creo que no necesitan mayor presentación. Y por otro lado tenemos a Marcel Schwoff con el libro de Monel. Probablemente esta es una de las alegorías más famosas en la literatura acerca de la prostitución.
En el stand de Panamericana también este libro me llamó mucho la atención, La historia del mundo en números, de Emma Marriott. Obviamente es un enfoque histórico basado principalmente en datos, en cifras, muy interesante. Ya hemos hablado también de los aforismos de Lichtenberg. Esta es una obra mucho más completa que la que tenía anteriormente. Les voy a dejar por allí el video que enlaza a la historia de este libro y de este autor, que es sumamente interesante. Tenemos también este libro conseguido en Panamericana de Ángel Antonio Herrera, ¿sí? El falo, un viaje en torno al último tabú del erotismo, una reflexión erótica entre ensayo y relato que habla del símbolo de poder que tiene el falo. Tenemos de otro lado el libro Medicina Asesina de la doctora Naomi Baumslack. Habla del uso del tifus como arma de exterminio masivo por parte de los nazis y también esos deseos que ellos tenían de purificar la humanidad, de purificar la raza y eliminar los elementos que eran defectuosos. De este libro voy a hablar próximamente, o específicamente del libro Fedón, que este es el último discurso que da Sócrates, y Platón es quien recoge las palabras de Sócrates que hablan acerca de la trascendencia del hombre, de la vida, de la muerte. Todo esto transcurre mientras le hacía efecto la cicuta que le habían obligado a tomar. También tenemos El banquete. El banquete habla de cosas muy parecidas, pero con una visión mucho más festiva, mucho más alegre que la de Fedón. Tenemos unas ediciones bellísimas de Julio Verne, es el caso de Rour, El Conquistador. Ya hemos hablado también de Julio Verne y por allí les dejo el link al video. Y La Vuelta al Mundo en 80 días. En realidad son unas ediciones muy bellas, a muy buen precio. Tapa dura. Vamos a hacer un lapsus en la literatura. En realidad para mí es inevitable terminar comprando libros de ciencia, de varios temas que a mí me gustan, de matemática, de geometría, de biología, de neurología, de física cuántica, de física de partículas y en general de varios temas científicos. En Alfa Omega, de la editorial Alfa Omega, en asocio con Colciencias, hay una serie muy interesante que es esta que les estoy mostrando, que habla de la vida de varios de los científicos más reconocidos a nivel mundial. Este es el caso del médico del rey decapitado, William Harvey, quien fue el que descubrió la función del corazón y el sistema circulatorio. El sembrador de salud, Alexander Fleming, médico escocés, descubridor de la penicilina. Tenemos el artífice del método de Francis Bacon, a él le debemos el método científico y hay una relación que él tiene ahí bastante peculiar con William Shakespeare. Tenemos el investigador del fuego de Antoine Lavoisier, este francés es uno de los fundadores de la química moderna. Tenemos al olvidado monje del huerto, Gregor Johann Mendel, este señor es el papá de la genética y de las leyes de la herencia. El develador de las incógnitas de Carl Gauss, ya sabemos que este matemático, astrónomo, físico es uno de los que planteó la curva normal de probabilidades y también tiene unos inventos sumamente interesantes. El reverendo apacible Thomas Robert Malthus, este señor proponía que debían existir mecanismos de control de la natalidad, de control de la sobrepoblación mundial. Obviamente tiene muchos adeptos y también tiene muchos enemigos por el mismo planteamiento. Tenemos al geómetra de la razón, René Descartes. Ya conocemos de él un escrito que es fundamental en cualquier tipo de educación científica, que es el discurso del método. Tenemos El maestro de lo infinitamente pequeño de John Dalton. Este señor era un agricultor, un cuáquero, y sentó las bases, buena parte de las bases de la física y de la química moderna. El sabio apasionado Robert Koch, este científico alemán, fue el descubridor de los bacilos que producen la tuberculosis. Charles Lyell, el explorador del tiempo, este señor hizo una contribución fundamental al estudiar la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico. El alquimista errante, Paracelso. Este señor convirtió la alquimia, que antes era una práctica mística, en una ciencia especialmente aplicada a temas farmacéuticos. Y tenemos también el varón transhumante, Alexander von Humboldt. Ya sabemos que este científico alemán y naturalista tiene un aporte muy importante. Tenemos un instituto aquí en Colombia que se llama el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt. Sin embargo, para nadie es un secreto que este señor era un arrogante, un pedante, y de hecho menospreció a nuestro sabio Francisco
José de Caldas. Así que no me cae tan bien. El domador de la electricidad, Thomas Alva Edison. Y ya sabemos todas las contribuciones, la calidad de inventor que fue Thomas Alva Edison. Así le haya hecho una gran cantidad de marranadas a el más admirado para mí de los científicos y de los inventores, que fue Nikola Tesla. Del grupo Planeta, uno de los escritores que más me gusta, Yasunari Kawabata, premio Nobel en 1968, el primer premio Nobel japonés y el segundo premio Nobel asiático después de Tagore. En realidad esto es imperdible, historias de la palma de la mano. Y también del mismo autor, El rumor de la montaña. Siguiendo con los temas científicos inevitables para mí, además que en Planeta encontramos una muy buena selección de este tipo de lecturas, tenemos el libro de la nada de John D. Barrow. Este es un tratado histórico, matemático, filosófico del cero, del vacío, de la nada. Del español Carlos Blanco, Toda la cultura en 1001 preguntas. En realidad está muy interesante, vale la pena. De Simon Sink, El enigma de Fermat, el teorema de Fermat fue propuesto hace más de 350 años y solo hasta hace relativamente poco, en 1995, ese teorema fue resuelto. Del escritor español Juan Eslava Galán, Historia del mundo contada para escépticos. Él ya había tenido mucho éxito con una historia de España contada para escépticos y ahora nos trae una historia del mundo muy interesante. Las 101 embarradas del español, de María Irasusta. Muy interesante también. Siguiendo con la misma línea, tenemos El español más vivo, 300 recomendaciones para hablar y escribir bien. De Eric Frattini, El libro negro del Vaticano, y este habla de la influencia que ha tenido el Vaticano en la política mundial, las oscuras relaciones entre la CIA y la sede vaticana. Mario Mendoza, escritor colombiano, estuvo en la Filbo, así que había que aprovechar la oportunidad de hacerle firmar mis libros. Tenemos entonces La travesía del vidente, Paranormal Colombia, Al filo de lo real, El libro de las revelaciones, que es el último libro del escritor colombiano Mario Mendoza, obviamente autografiado por él. La melancolía de los feos, probablemente uno de sus libros más conocidos, Satanás. Este libro además me lo regaló un compañero de trabajo, el profesor Rommel Bonilla. Muchísimas gracias, Rommel, por este gran regalo. Y La locura de nuestro tiempo. En realidad las portadas que le hacen a Mario Mendoza en sus libros me encantan, me parecen supremamente creativas y llamativas. Me encantan las portadas de Mario Mendoza. Del grupo Penguin, Random House, Mondadori, Debate, tenemos estos libros muy interesantes. Luis Noriega, un escritor caleño, Razones para desconfiar de sus vecinos. Dicen que este escritor refresca la literatura colombiana contemporánea. Este libro creo que no necesita mayor presentación. De Pablo Montoya, Tríptico de la infamia, premio Rómulo Gallegos 2015 y premio José Donoso 2016. Creo que este es un libro que vale la pena leer, me han dicho que es fascinante. Mi cuñado William Bedoya me lo ha recomendado muchas veces, finalmente lo compré y lo voy a leer y en algún momento se los estaré comentando también. De este escritor tolimense, gran escritor tolimense, William Ospina, Parar en seco. Este libro, que es muy finito, en realidad es un ensayo ambiental. Tenemos también el libro Colombia, donde el verde es de todos los colores. William Ospina estuvo en la Filbo y obviamente aproveché también para que él me hiciera la dedicatoria de estos libros. Y también de William Ospina, El año del verano que nunca llegó. Tenemos Festival de la Blasfemia, por ahí vi alguna recomendación, en realidad no tengo ni idea qué esperar de este libro, pero del escritor chileno nacionalizado español Carlos Franz, Si te vieras con mis ojos. Este libro también lo he visto recomendado en muchos lugares. Habla entonces de una historia de amor de dos hombres que se pelean por el amor de una sola mujer, en donde incluso está involucrado Charles Darwin y el pintor Johann Moritz. De este escritor español Juan José Millas, La mujer loca. Ya había tenido la oportunidad de leer algo de este escritor, específicamente un libro titulado El adulterio como vocación y otros cuentos, y en realidad me encantó la manera que tiene de escribir Juan José Millas. Otras cosas que conseguí por ahí: que viva la música de Andrés Caicedo. Siempre me ha mantenido al margen de la literatura de este escritor. Muchos dicen que en realidad ha sido un escritor normal, sobrevalorado simplemente por todo el tema en torno a su suicidio. Sin embargo, para poder hacer una crítica real, verdadera, pues hay que leerlo.
del gran escritor alemán Hermann Hesse, Narciso y Goldmundo. Este lo conseguí de segunda ahí en la Filbo. Es una obra maestra que habla de dos personajes aparentemente opuestos de la personalidad humana. Y este libro, que se cataloga como una pequeña enciclopedia de la maldad humana, de Esteban Cruz Niño, vampiros, caníbales y payasos asesinos. Habla de historias reales, pero que por su crudeza pareciera que fueran ficción. Yo sé que me van a acusar de infidelidad, pero en esto de los libros en realidad no me queda otra alternativa que ser poliamoroso entre las librerías. Una de las librerías que más me gusta visitar es la de Don Rubén, la librería de lo fantástico, ubicada también en la calle 45, entre carreras 21 y 22, arriba de la Nacional, de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es una recomendación que me hizo Don Rubén, el socio de John Grisham. Don Rubén también me consiguió un libro famosísimo, un clásico de la literatura, que es el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Este autor ganó durante mucho tiempo para el premio Nobel, pero finalmente nunca lo ganó y murió en 1990 de una apoplejía. Este libro entonces tiene 4 partes. Justine, tenemos por otro lado a Baltasar, Montolive y finalmente a Clea. Del escritor, abogado y filósofo antioqueño Fernando González, probablemente uno de los mejores filósofos que hemos tenido aquí en Colombia. Esta es una colección que salió haciéndole un homenaje a este importante filósofo, y este trae 2 textos, Salomé y El remordimiento. Ya tengo por allí otros textos también que me había recomendado Don Rubén, y este que se titula El hermafrodita dormido. Don Rubén también me consiguió este libro, Un monstruo viene a verme. Probablemente esto raya un poco con el resto de la literatura que tengo aquí, que les estoy presentando, pero en realidad me lo recomendaron bastante y bueno, pues vamos a leerlo entonces, de Patrick Ness. De otro lado tenemos El libro de las tinieblas, de Richard Duvel, de Editorial Panamericana, que de hecho tiene una presentación muy similar a la Biblia de los Caídos. La Biblia de los Caídos de Fernando Trujillo, en realidad para mí, sí, y perdón por lo que voy a decir, pero fue absolutamente decepcionante. Es probable que haga un video más adelante hablándoles del libro de la Biblia de los Caídos, pero fue una absoluta decepción. Es una larga saga, pero para mí ya con el primer libro muere esta saga definitivamente. Esperemos que el libro de las tinieblas sea mucho más interesante y logre engancharme. Un tema que me fascina, siempre me ha encantado, de Joseph Padró, Historia del Egipto faraónico. Ya les había hablado de mi admiración por Nikola Tesla. Tenemos este libro, El Señor del Mundo, el científico más importante del siglo XX. Allí también en la librería de lo fantástico. Este libro me llamó muchísimo la atención, tiene unos datos supremamente interesantes de la manera de entender las obras, de lo que cuentan las obras y de los escritores. Cómo hablar de libros sin leerlos, de Henry Hitchens. Mi amigo Rommel también me hizo un súper regalo de cumpleaños, de Valerio Máximo Manfredi. Ya tenía yo una obra de él que habla del misterio de la tumba de Alejandro. Esta es la trilogía de la vida de Alejandro Magno y está en 3 partes: El hijo del sueño, Las arenas de Amón y por último El confín del mundo. Muchas gracias, Rommel, por este súper regalo de Alejandro Magno, alumno de Aristóteles, que sube al trono, que sube al poder a los 20 años y hacia los 33 muere. Extiende el imperio griego, pero en realidad no termina violando ni destruyendo las culturas de los territorios que iba alcanzando, sino que termina formando el helenismo, en donde tenemos una amalgama muy interesante y muy rica de la cultura que finalmente caracterizó al imperio griego. Y por último, en la librería de lo fantástico conseguí este libro, El síndrome de Ulises, de Santiago Gamboa, probablemente uno de los mejores escritores colombianos de la actualidad. Ya tenía este libro en otra edición distinta, con otra portada. Simplemente decidí comprarlo nuevamente porque no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que tiene una portada bellísima. Y por último, de un lugar también encantador, de una librería ubicada también en la calle 45 entre carreras 21 y 22. Ellos también tuvieron su stand en los últimos días de la Filbo y allá estuve visitándolos también. Historia del arte, de H.W. Jansson, un libro supremamente interesante con ilustraciones en blanco y negro, pero también tenemos unas bellísimas ilustraciones a color.
que en realidad creo que es un excelente resumen de el arte en el mundo. Allí encontraremos a la señora María T. y a don Jorge, que son absolutamente amables, cariñosos, fantásticos, saben muchísimo de libros y le ponen mucha pasión a eso. En realidad me encanta estar allá, pasar un rato y entablar una conversación tanto con Jorge como con María T. Tenemos el destacado escritor brasilero, un abogado que se dedicó finalmente de lleno a la literatura cuando cumplía 40 años. Aunque no lo crean, este escritor este año, con 92 años, está publicando un nuevo libro. Estamos hablando de Rubén Fonseca. Este trae dos relatos, una historia de amor y la otra del fondo del mundo prostituto. Solo amores guardé para mi puro. Ya se imaginarán un poco de qué va este autor, en realidad que es bastante crudo, áspero, directo, libros llenos de lujuria sexual y de violencia humana. Del mismo autor tenemos Cofradía de Espadas, que es una serie de cuentos de Rubén Fonseca. De Eduardo Zalamea, escritor colombiano, también un relato más o menos autobiográfico que habla de un joven bogotano que termina viajando a la Guajira, a la exótica Guajira, y marca un hito en la narrativa colombiana. Eduardo Zalamea, 4 años a bordo de mí mismo. Este es el primo de Juan Gustavo Cobo Borda, que hizo la selección de poemas para hacer el amor, de lengua erótica. Este es uno de los libros que debe leer todo el mundo. Esto es un relato, una reflexión moral de la ambición y del dinero, de Robert Louis Stevenson, autor famosísimo de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La isla del tesoro. Otro de los libros que definitivamente hay que leer es el libro de La selva de Rudyard Kipling. Conseguí esta versión también, El dinosaurio. Muchas gracias, María T. Que es una edición muy bonita, cara cruz, en donde tenemos entonces el libro de La selva y por el otro lado tenemos la vida y la obra del autor, de Rudyard Kipling. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Probablemente esta es la obra más popular de la versión de Don Juan, el eterno enamorado, sí, pero que en realidad se burlaba de las mujeres y las dejaba finalmente abandonadas, pero que termina sucumbiendo ante sus propias estrategias. Este escritor, José Zorrilla, fue muy criticado por la desigualdad de la calidad de su obra, algunas veces absolutamente brillante y otras veces más bien mediocre. Este interesante libro, quisiera conseguir uno más grande, acerca de Miguel Ángel, este artista del Renacimiento, absolutamente fantástico. Él fue el encargado de dibujar la mayor parte de los frescos de la Capilla Sixtina, que como caso curioso tiene las mismas dimensiones que el templo de Salomón. Miguel Ángel no quería realizar este trabajo porque él se consideraba escultor y decía que era un pintor muy malo, menos mal era malo. Este es un bestseller que yo creo que tampoco necesito presentar mucho. Creo que es interesante. Lo había visto por allí, pero nunca me había animado a comprarlo. De Lou Marinov, Más Platón y menos Prozac. Del filósofo francés y escritor erótico por antonomasia, el Marqués de Sade. Estamos hablando del siglo XVIII. Esta selección de cuentos. Muy interesante. De un premio Nobel, Naipaul, el escritor y los suyos y maneras de mirar y de sentir. Creo que esto es una lectura imperdible también en esta selección. De Stephen King, muy interesante, dice inédito, Blockade Billy. No hay nada más que decir de Stephen King, un prolífico autor. Esta recomendación me la hizo María T. y yo sé que con ella no tengo pierde. Barleby y compañía, de Enrique Vila Matas, grandioso escritor, y dice que este libro habla de los que dejan de escribir, Rulfo, Rimbaud, Salinger, e indaga en los motivos de cada uno para preferir no hacerlo. Tenemos de otro lado este librito del arte colombiano, que es una síntesis histórica de orfebrería, cerámica, pintura, escultura, grabado y otro tipo de artes. Ya les había hablado del libro compañero de Jack London, Colmillo Blanco. Esto es uno de los libros también imperdibles de la literatura. De este joven escritor
bogotano Juan Gabriel Vázquez, La forma de las ruinas. Este libro parte del intento de robo del traje de Jorge Eliezer Gaitán, del famoso caudillo colombiano, y de este ladrón que en realidad trataba de conectar absolutamente todo con todo y encuentra relaciones incluso de Jorge Eliezer Gaitán con el asesinato de John F. Kennedy, entre otros datos supremamente interesantes. Y tenemos de Herman Melville, Pierre o las ambigüedades. Este es un escritor que fue absolutamente rechazado, olvidado, fracasado, y solo después de 30 años de su muerte, escritor estadounidense, termina siendo reconocido como uno de los mejores escritores de USA. Estamos hablando del autor de Moby Dick. Y por último, y no menos importante, probablemente de los más importantes que he presentado acá, este libro de Román Carús, Ritos asesinos. Dominicos, franciscanos y jesuitas luchan por el control de la Iglesia Católica. Este libro me lo regaló una de mis estudiantes. Muchísimas gracias, Michelle, por este gran regalo. Esto suena muy llamativo y voy a leerlo muy pronto. Muchísimas gracias, Michelle. Y bueno, este fue el resumen de los libros que compré durante esta feria, esta Filbo 2017. Muchísimas gracias por acompañarme en mi canal. Espero que si les gusta el video le den like, que me cuenten si les gusta este tipo de videos. Por alguna razón la gente siempre te está preguntando, bueno, estuviste en la feria, ¿qué libros compraste? Siempre quieren saber qué libros compraste. Pues aquí les estaba contando entonces esos 90 y tantos libros entre regalados y comprados que adquirí en esta época de feria. En realidad fue un montón. Si soy un comprador compulsivo en condiciones normales, comprador compulsivo de libros, pues creo que en esta feria me pasé un poco. Pero obviamente los libros siempre son una puerta abierta a nuevos universos que merecen definitivamente la pena ser explorados. Sígueme en mis redes sociales, @ccultura-y-letras, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Suscríbete en el botón rojo y no olvides picar en la campanita para que recibas las notificaciones de nuevo contenido. Muchísimas gracias. Por favor, déjame tus comentarios, dime qué opinas, si te gustan este tipo de videos también. ¡Felices letras!